Ahora procederemos a resolver la pregunta 2 y la parte A nos pide el siguiente, los voltajes de C de salida y el estado de polarización de cada transistor. Bueno, primero tenemos que eh, comprender la estructura. Esta parte de acá es la encargada de la amplificación y esta parte de acá es la encargada de entregar la polarización o la corriente de referencia. ¿Ya? Los supuestos van a ser que los voltajes de umbral de todos los transistores, de cada uno de estos transistores, QA y QB va a ser igual a 2 volts. Bueno, si QA igual a QB, ambos tienen la misma constante, K sub A igual a K sub B, y los voltajes de umbrales son iguales. Nosotros sabemos que la corriente que pasa a través del transistor Q sub A va a ser igual a K sub A por, por B G sub A. Es decir, la diferencia de potencial de estos terminales menos el voltaje de umbral. De esta forma podemos despejar la corriente, de esta forma, perdón, podemos despejar BG sub A en función de ID sub A, en función de ID sub A, K sub A, B sub SS, que ya es conocido, y B sub T, el voltaje umbral. Bueno, BG sub A va a ser igual a BGA menos BSS. Por eso aparece un BSS acá. Para ID vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Pero tenemos que considerar lo siguiente, que este es un punto en común, entonces BG sub A igual a BG sub B, y también este es un punto en común, entonces BS sub B es igual a BSS igual a BS sub A. Aquí esto está establecido acá. De esa forma obtenemos que ID sub B igual a K sub B por BGA menos BSS menos BTRB al cuadrado. Entonces reemplazamos acá, se nos van los BSS, se nos van los BTR porque ambos son los mismos. Y como K sub B igual a K sub A, esto está al cuadrado, me queda ID partido en K sub A por K. Se me van las K y me queda que IDB igual a IDA. Y es igual a ID. ID. Porque aquí entra una corriente IDA. Es una corriente IDA que es igual a ID. Entonces funciona como un espejo de corriente. ¿Ya? Ahora pasaremos a la zona de amplificación diferencial. Bueno, como mencionamos, la corriente que va a estar acá, IDB, va a ser igual a IDA y va a ser igual a ID. Esta corriente, esto va a estar funcionando como una fuente de corriente, como K sub 1 igual a K sub 2 y BGS1 BGS1 igual a BGS2 y igual a BS, porque esto está en la Tierra, y suponiendo que BTR1 igual a BTR2, entonces Q1 es igual a Q2. Ambos son iguales. ¿Esto qué significa? Que la corriente que pasa por acá, I sub D1 y sub D2, va a ser la misma. En ambos transistores MOSFET. Y va a ser igual a I sub D partido en 2. Y bueno, también la misma corriente I sub D3 y I sub D4 va a ser igual a I sub D1 e I sub D2 respectivamente. Entonces todas las corrientes, las que pasan por acá y las que pasan por acá, son todas iguales a I sub D2. Además, sabemos que B sub GS3, GS3 igual a B sub, B sub GS3 igual a B sub DS3 y B sub GS4 igual a B sub DS4. Porque aquí está conectado el... está conectado el gap al drenador, en ambos casos, ¿ya? De esta forma, obtenemos que I sub D3, que va a ser igual a K3 por B sub GS3 menos B sub TR3 al cuadrado, va a ser igual a I sub D2, como establecimos anteriormente. Y B sub DS3 igual a B sub DD menos B sub 0. B sub DD menos B sub 0, este es B sub DS3. Pero nosotros sabemos que B sub DS3 igual a B sub GS3, entonces reemplazamos esto dentro de la... No, todavía no lo vamos a reemplazar. Primero vamos a despejar B sub DS3. Y al despejar B sub DS3 de esta ecuación, obtenemos que igual a esta expresión.
Ahora sí, podemos encontrar V sub el voltaje de salida 1, que va a ser igual a V sub de D, menos V sub de S3, que es esto que obtuvimos acá. Y ahora suponemos, al suponer V sub de D igual a 10 y V sub TR igual a 2, obtenemos que V sub 0,1 igual a 6,58 volts. Lo mismo va a ocurrir, exactamente lo mismo va a ocurrir para V sub 0,2 y obtenemos el mismo valor si es que suponemos los mismos valores de V sub de D y V sub TR. La parte D. En la parte D nos piden calcular la ganancia de banda media del modo diferencial. Bueno, estas son las expresiones para las transconductancias y Gm1 va a ser igual a Gm2 porque K1 igual a K2 y Gm3 va a ser igual a Gm4 porque K3 es igual a K4 y porque las corrientes que pasan a través de el transistor 1 y 2 y 3 y 4 son todas iguales a I sub D partido en 2. ¿Ya? En el régimen AC tenemos que las fuentes de C están apagadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a calcular la resistencia equivalente de cambio de nivel. Es decir, ¿qué resistencia representa este transistor MOSFET y qué resistencia representa este transistor MOSFET de acá? Para eso vamos a utilizar el método del voltaje de la fuente de voltaje test y una corriente test. De esta forma, tenemos la siguiente ecuación. I test va a ser igual a menos Gm por B GS3. Entonces, se puede notar que BGS3 va a ser igual a G3 menos S3. ¿Cierto? Que es igual a 0 menos Btest. Entonces obtenemos que BGS3 es igual a menos Btest. De esta forma, reemplazamos BGS3, que es igual a menos Btest, en esta ecuación. Y obtenemos que ITest es igual a menos GM3 por Btest. Positivo se va con este negativo, se va con este negativo y obtenemos de esta forma. Así que pasamos dividiendo este ITest acá y el GM3 para acá, obtenemos que la resistencia de Thevenin igual a 1 partido en GM3. Ojo, que también supusimos que la resistencia que debería acá es infinita. Esto para simplificar los cálculos. Y análogamente obtenemos lo mismo para la resistencia de Thevenin del transistor Q4, que es igual a 1 partido en GM4. Y también supusimos que R04, que es la que está acoplada a la fuente de corriente dependiente, también es infinita esa resistencia. Bueno, entonces, modelo con resistencia equivalente. El modo diferencial corresponde al modo en que menos B2 igual a B2 igual a menos B1. Bueno, entonces, acá debería estar, acá arribita debería estar el transistor Q3 y acá está el transistor Q4, pero va a ser representado por sus resistencias de Thevenin equivalentes que ya calculamos. De esta forma, obtenemos que B sub 0,1 va a ser igual a menos 1 partido en Gm3 por G sub M1 BGS1. Y BGS1, en este caso, va a ser igual a B1. ¿Por qué va a ser igual a B1? Porque acá va a estar entrando la misma corriente que va a estar saliendo por acá, dado que esta fuente de voltaje es contraria al valor de esta fuente de voltaje. Entonces, acá en S tenemos una tierra virtual. En B sub S tenemos una tierra virtual. Y la resistencia de Norton, que representa a la fuente de voltaje dada por la polarización, va a ser despreciada. De esta forma, obtenemos que, al reemplazar el valor de BGS1, obtenemos que B01 igual a menos GM1 por B1. Y si pasamos este... bueno, ahí obtuvimos B01. Análogamente para B0 va a obtener lo mismo, pero con signo cambiado. ¿Ya? Nosotros sabemos que la ganancia de modo diferencial de la parte de B sub 1 va a ser igual a B sub 0 partido en B I de M. Pero B I de M acá igual a B sub 1 igual a 2 B I de M. ¿Ya? De esta forma, obtenemos que la ganancia de modo diferencial de B sub 0,1 va a ser igual a menos 1 medio partido en GM1
o sea, 1 medio por GM1 partido en GM3. Que si reemplazamos los valores y obtenemos esta expresión, acomodándolo, y obtenemos que igual a menos 1,58. La ganancia de modo diferencial para B sub 0,2 va a ser lo mismo pero con signo cambiado. Y como sabemos que la ganancia de modo diferencial es igual a la ganancia de modo diferencial, o sea, la ganancia de modo diferencial de B sub 0, 1. Y menos es la ganancia de modo diferencial igual a la ganancia de modo diferencial de B sub 0, 1, menos la ganancia de modo diferencial de B sub 0, 2. Entonces obtenemos que igual a menos GM1 partido en GM3, que igual a menos la raíz de K1 partido en K3, que igual a menos 3,16. Esto porque Q1 igual a Q2 y Q3 igual a Q4. ¿Ya? Ahora, el modelo con resistencia equivalente de modo común. Bueno, en este caso, tenemos que B sub S2 es igual a B sub S1 y igual a B sub S. Y también vamos a considerar en este caso que la resistencia acoplada a las fuentes a las fuentes dependientes de corriente son infinitas, para simplificar los cálculos. ¿Ya? En este caso, si hacemos un... bueno, si hacemos aquí una ley de voltaje, obtenemos que B sub 1, si hacemos aquí una ley de voltaje de Kirchhoff, obtenemos que B sub 1 igual a B sub G, es igual a B sub GS1 por B sub S, porque acá hay una diferencia 0, entonces este vale B sub S. Este vale 0, B sub S menos 0 es B sub S. Ya. Pero B sub S también se puede representar como Rn por todas las corrientes que están pasando otra vez de acá. ¿Qué va a ser? GM2, BG2 y GM1, GM2, B sub GS2 y GM1, B sub GS1. Y como ambos transistores son iguales, BGS1 igual a BGS2 y igual a B sub 1 menos B sub S. De esta forma, obtenemos que B sub 1 igual a BGS1 más 2 veces Rn por GM1 BGS1. Lo dejamos todo en función de BGS1 y GM1. Entonces, como sabemos que el voltaje de modo común es igual a B1, obtenemos que BGS1 en función del voltaje de modo común es igual a BGS1 igual a el voltaje de modo común partido en 1 más 2 RN-GM1, que es lo que obtuvimos acá. De esta forma, nosotros podemos calcular el voltaje de salida, que es esto que está acá, y reemplazamos el valor de BGS1 obtenido, y obtenemos que la ganancia de modo común para B sub 0,1 es igual a esta expresión. Análogamente, se obtiene lo mismo para la ganancia de modo común de BGS2. Bueno, nosotros usamos que Rn tiende a infinito porque este modelo de la resistencia es una fuente de corriente, producto del espejo de corriente que se dio entre los transistores QA y QB. Y como sabemos, las fuentes de corriente tienen resistencias muy grandes. En este caso nosotros decimos que es igual a infinito. En ese caso, en la ganancia de modo común de B sub 0,1 y B sub 0,2 va a tender a 0. Bueno, la ganancia del circuito para entrada de modo común, pero salida de modo diferencial es igual a la resta de estas dos ganancias. Y me da que es igual a bueno, como Q1 y Q2 son iguales y Q3 y Q4 son iguales, entonces ¿qué quiere decir? Que GM1 igual a GM2 y GM3 igual a GM4. Al hacer esto arreglo y dejar todo en función de GM3 y GM1 nos da que la ganancia de modo común del circuito, pero salida en modo diferencial es igual a 0. Ya. Ahora nos pedían calcular las frecuencias de funcionamiento. Los límites de frecuencia del circuito. Bueno, por cosas de tiempo no pudimos calcular los límites de frecuencia del circuito, pero sabemos que para calcular cada una de las frecuencias de corto vamos a utilizar el método de polo dominante igual que en el caso anterior. Y una vez que usamos el método de polo dominante usaremos una fuente de voltaje V-test, una fuente de corriente I-test. De esta forma podemos sacar la resistencia de Thevenin vista desde cada uno de
las capacitancias, para las frecuencias altas, que están acá, en realidad vamos a tener solamente cortes de frecuencia alta, porque no tenemos ninguna condensador que sea de frecuencia baja. Esa sería la metodología para calcular las frecuencias de corte. Ahora, nos piden en la parte E encontrar, proponer una topología circuital, de modo que para la fuente de corriente se mantenga la corriente I0. Bueno, la topología circuital que vamos a proponer va a ser la de una cascada de transistores MOSFET, en donde todos estos transistores van a ser iguales. ¿Ya? Suponemos que todos los transistores son iguales. QA, Q3, QA2, QA1 y QA. Y QB. Además, vamos a conectar los drenadores de cada transistor a su gap. Aquí se puede ver, están todos conectados a su gap. De esa forma, los transistores siempre se van a estar encontrando en la zona de corriente directa, porque V sub S, V sub DS va a ser mayor siempre que V sub GS menos VTR, porque V sub DS es igual a V sub GS, en cada uno de los casos. Se restan, entonces nos queda que 0 es mayor que menos 0,7. Perdón, 0 es mayor que menos 0,1. En todos los casos se cumple. ¿Ya? Lo otro que hay que establecer es que la diferencia de potencial de cada uno de los transistores MOSFET es la misma. Aquí es donde dice VDS, como estábamos diciendo, VDS referencia igual a VGS referencia, bla 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 bla, para cada uno de los casos. Y también dijimos que V sub G, que la diferencia entre el entre el gap y el source de cada uno de los transistores MOSFET va a ser igual a lo siguiente: el K de referencia, una constante K de referencia, por V sub G S de referencia menos V sub TR al cuadrado. Todas las corrientes son iguales, perdón. Estábamos hablando de las corrientes, todas las corrientes son iguales. Y ahora sí, la diferencia entre el gap de cada uno de los MOSFET con su source va a ser todas las mismas. Y va a ser igual a V de D menos V sub S partido en 4. ¿Por qué? Porque se divide este voltaje en 4. 1, 2, 3, 4. La diferencia potencial de estos terminales sigue en 4. De esta forma, reemplazamos esto que obtenimos, V sub GS de referencia, lo reemplazamos en esta ecuación. Y si queremos conservar la corriente ID igual a 2 mA, podemos considerar los siguientes supuestos: que V sub DD igual a menos V sub SS, que son 8 volts. El KF referencia podemos decir que es 0,5 mV. Y el voltaje de umbral puede ser de 2 volts. Reemplazamos los valores y es fácil ver que la corriente de referencia es igual a 2 mA, como nos pedían. Bueno, nos piden en la parte F proponer una topología de salida para convertir el amplificador diferencial en un amplificador operacional, pero con una salida que siga manteniendo el desfase de 180 grados para el modo diferencial, y explicitar cualquier supuesto tomado. Bueno, lo que podemos hacer para esto es añadir una resistencia en la salida. ¿Ya? De esta forma, si nosotros añadimos esta resistencia a la salida, vamos a estar trabajando con un amplificador diferencial. Este es el modelo de amplificador diferencial, pero utilizando transistores BJT. Dice, nosotros sabemos que este amplificador diferencial se puede transformar en un amplificador operacional solo si acoplamos una resistencia cualquiera a cualquiera de las salidas V sub 0,1 y V sub 0,2. En nuestro caso no tenemos resistencias acopladas a las entradas ni a las salidas, que es como lo que se ve acá. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es acoplar una resistencia a la salida. Para mejorar la amplificación, se deben de acoplar resistencias en las entradas lo más grande posible, en el caso ideal. Y la resistencia acoplada en la salida deben ser lo más pequeña posible, 0 idealmente. Otra forma de obtener un amplificador diferencial que cumpla con estas características es poner otro transistor en esta salida y que cumpla la función de ser un seguidor,
que siga el voltaje. Esa sería otra de las formas de poder lograr este objetivo planteado. Ese transistor obviamente con una resistencia acoplada como lo vimos en el auxiliar 8.